Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Misterios del Universo. Este día tengo a dos invitados especiales, son hermanos, por cierto, y son mis primos. Y incluso ya han salido ahí de repente en algunas historias que he contado en episodios anteriores. Y pues ellos son Jacobo y Joana Lafarga. Y pues, digo, ya dije sus nombres, pero ahora empezamos por las damas, que nos digan a qué se dedican y pues de qué quieres hablar hoy. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este podcast. Bueno, yo me presento brevemente, soy Joana Lafarga, prima aquí del señor, hermana de este guapo joven. Y hoy les quiero compartir que, bueno, la idea de platicar un poquito es como hablar del despertar espiritual, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que nos llega a mover el piso para buscar más allá de lo que normalmente vivimos en el día a día? Aprovechando que está cerrando el año y que muchas personas están en esa búsqueda, en esa reflexión de fin de año. Y bueno, ahora para acá. Pues me presento, mi nombre es Jacobo Lafarga, hermana de la hermosa dama y primo hermano de este bello caballero. Pues quisiera agradecer y abundar en el tema que comentas, porque pues por lo menos creo que nosotros tres tenemos un gusto por la espiritualidad, temas pues espirituales, de alienígenas, de fantasmas, de todos temas paranormales. Todos tenemos un gran gusto por ello, y pues qué mejor que platicar entre amigos y familia, ¿no? Para poder desarrollar esos temas. Pues. Sí, que además es de toda la familia, ¿no? Sí. Ya eso también lo he comentado, que de repente nuestros papás, nuestra familia en general, tiene muchas historias, y que poco a poco a los que se vayan animando, porque no todos se animan. Sí, claro. Yo les digo, los invito de repente de que no, me da pena, me puedes escribir tu historia y yo la cuento, o sea. Sí, claro que sí. Entonces, pero sí, está más sabrosito de que repente la cuente uno aquí. de viva voz. Sí, incluso, o sea, yo les doy libre entrada. Por ejemplo, ahorita tenemos cafecito, está saludable. Hay veces que pues, si quieren echarse su vinito, su cerveza. El chiste es hacer una plática amena y agradable. Que la dinámica esté bien. Es correcto. Entonces, pues bueno, y desde ahorita les digo, vamos a hablar entonces del despertar espiritual, pero si surgen otros temas aquí, claro que sí, están abiertos los temas. Que se van a ir mostrando. Así Sí. es, y ya yo los pongo ahí en la descripción del episodio sin ningún problema. Igual las redes sociales se las vamos a poner ahí en la descripción del episodio, y a los que están viendo el video, pues ahí van a aparecer en pantalla. Entonces, ¿están listos? Pues estamos listos. Siempre listos. Pues comenzamos. कान्हैया घर चलो गुइया आज खेले हो रे कान्हैया घर चलो गुइया आज खेले हो रे कान्हैया घर चलो गुइया आज खेले हो रे कान्हैया घर आज खेले हो Muy bien. Muy bien. Entonces, yo creo que de repente, previo al inicio, pues nos estaba diciendo Joana que algunos temitas al respecto de este despertar espiritual, y me gustaría que empezaras tú por lo mismo. Ahí nos vamos a ir viendo, complementando. Pues para mí es como un modo, lo vamos a hacer como el modo de entre preguntas y autorrespuestas. Yo creo que es ir ahondando en eso, ¿no? Creo que muchas personas que se acercan a nosotros, no sé si es porque lo llamamos, porque somos muy sensibles, pero hay gente que nos pregunta muchas veces,
¿Cómo fue tu despertar espiritual? ¿Qué fue lo que te llama? ¿O por qué empezaste en esta búsqueda, ¿no? de trabajar con la energía, de trabajar con pues otros planos de existencia o dar terapia? ¿O qué es lo que te mueve hacia eso? Y la verdad es que yo lo que he visto o lo que yo he experimentado, pues empezó desde muy chiquita. O sea, no tengo un punto exacto de inicio, pero sí ha habido eventos claves que han marcado mi vida donde pues siempre estuvo presente, ¿no? O sea, yo creo que para nadie es de una sola forma. O sea, no es como que existe una fórmula mágica de decir, tu despertar espiritual va a suceder con el paso 1, paso 2 y paso 3. Creo que para cada persona sucede de manera diferente. No sé, yo desde muy chiquita inicié como en muchas técnicas de sanación. Mi mamá siempre fue una persona como muy buscadora de información, siempre estaba leyendo, leía muchos libros de metafísica, tomaba cursos, iba a eventos, y la verdad es que yo siempre me pegaba mucho a ella en el sentido de, pues, entre que la acompañaba y entre que me obligaban. Sí, me acuerdo que sobre todo del Reiki es lo que más recuerdo. Es con lo que yo creo que fue como el punto de partida, ¿no? O sea, yo creo que empezamos con Reiki. Estabas, ¿qué? 14, 15. 8 años. No, éramos muy años. chiquitos, estábamos chiquitos. Mi mamá era con la yoga y tu mamá era con el Reiki, me acuerdo. Siempre acompañarla, y entonces pues, me daba hueva, me aburría, eran muchas horas poniendo las manitas y era como, ya quiero que eso termine, pero se volvió natural, se volvió muy fácil, era muy natural hacerlo, sentía la energía y pues en ese momento pues como niño todo lo crees, ¿sabes? Todo es posible. Como que cuando vas creciendo dices, está bien loca, o sea, como que te cuestionas eso, ¿no? Cuando pasa el tiempo y a lo mejor medio te desconectas de esa parte energética, pero creo que mi punto inicial fue con Reiki. Después de Reiki fuimos a muchas academias o cursos o grupos o llámale como quieras, sectas, asociaciones, donde te hablaban de 1000 temas. O sea, había muchas corrientes o técnicas de sanación. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero era un grupo, los esenios con los que íbamos y nos enseñaban una técnica específica de sanación, hacían retiros allá en Coahuila. Después íbamos a otro grupo donde nos hablaban mucho de la historia, de esa historia que escuchamos, que no sabemos en qué parte se acomoda en la historia real, ¿no? Cuando hablan de la Atlántida y de los lemurianos y de un montón de información que pues siempre ha estado disponible, pero realmente no la sabes acomodar. Son como historias mitológicas, pero que ahí están, pero no. Y que todos dicen existen y luego no existe, o quién sabe, y encuentran rastros de repente de esas culturas, y está interesante. Yo creo que también esa parte que dices de las sectas y de todo es porque hay demasiadas corrientes de pensamiento, y de hecho hace unos días grabé con un amigo. No sé si este episodio va a salir antes o después, todavía no lo decido, sobre las sectas, pero justo hablábamos de la parte en que hay sectas que no afectan a las personas. Aparentemente no, pues o es mínimo en el sentido de que uno busca el sentido de pertenencia a un grupo, nada más. Pero eso de libre albedrío, o sea. Es correcto. Entonces, hay este tipo de grupos, entonces, donde hasta te enseñan a cómo ayudar, cómo sanar, y está la otra parte de la oscura. Entonces, este tipo de grupos que dices tú, yo también he escuchado de muchos, incluso ahorita que está de moda, por ejemplo, la parte de la ayahuasca y todo eso, que se juntan grupos. A mí me ha interesado mucho, pues uno de los episodios es de la ayahuasca y yo me quedé con muchas ganas de ir. Lo vamos a hacer pronto. Sí, deberíamos, porque yo no sé nada de hacerlo, pero no. Yo igual, porque también a veces por el problema de la inversión y que de repente pues que tenemos bebés chiquitos nosotros y nos dicen, vas a gastar en esas cosas. En vez de tu bebé que necesita leche y pañales, pues ahí es donde entra la parte de que uno duda, pero es una inversión que bien vale la pena, creo yo, mientras no se haga una especie de adicción a esto, porque también hay gente que le agarra vicio y es una y otra y otra y otra. Sí existe mucho ese tema del adicto espiritual, que siempre está buscando de qué llenarse, y se va llenando de todo lo que hay disponible, pero el gran problema es que no lo ponen en acción, ¿sabes? Es correcto. O sea, recibe, y qué padre, y esto me está sanando, pero
en realidad, o sea, lo espiritual no está peleado de lo físico, de la vida material, de la vida actual, de lo que somos, y el punto clave es cómo lo conectas y cómo empiezas a vivir y ejemplificar con todos en tu día a día todo eso que recibes y todo eso que inviertes en ti. Yo creo que todo lo que uno busca en la espiritualidad se tiene que complementar a fuerzas en lo físico. Así es. Porque sin lo físico no haces... O sea, si no te cuidas tu cuerpo y solamente cuidas lo espiritual, o sea, te va trayendo consecuencias poco a poco con el tiempo de enfermedades, de infinidad de cosas. Pero tiene que ser como una balanza, pues. Es correcto. Cuidas una cosa, pero no descuidas la otra, pues es obviamente. Sí, es que cada quien va eligiendo sus prioridades y muchas veces, lamentablemente, la parte de la salud, por ejemplo, queda al final, y esa parte conlleva, si tu bienestar espiritual está full, o sea, está como consciente, ni siquiera te enfermas físicamente. Es que ese es el punto, en realidad, ahí hay una parte clave y es súper clara y transparente. El cuerpo solo se enferma para gritarnos algo que no escuchamos con señales previas. Es correcto. Porque nos está avisando que algo no está bien, y generalmente el 90% o 99% de las veces es un tema emocional, es un tema de cargas o de sentimientos que no has liberado correctamente. Hace rato mencionabas, ¿no? De estas sectas positivas donde te invitan y te sanan, y agrupaciones donde perteneces, y estas otras sectas que también tienen un toque más oscuro, ¿no? Más dark ahí en cuanto a lo que buscan y las intenciones que tienen. Pero en realidad necesitamos las dos, o sea, es como un equilibrio, reconocer el equilibrio que somos. O sea, nosotros también, y creo que es un tema interesante, es sabernos luz y sombra, porque muchas veces todos nosotros queremos siempre andar profesando que somos luz y que somos amor y paz y todo. Y la doble moral a todo lo que da. Exactamente. No, y es que además, bueno, ¿qué les voy a decir? Me hice psicólogo por la misma razón. O sea, no por la misma razón de ayudar y eso, es para entender. Yo lo hice para entender, porque no entendía nada, decía yo, ¿qué rayos es esto? O sea, me dicen esto y hacen esto, sí, y no concuerda. Sí, son falsos, mentirosos, así, de verdad. Yo pasé una etapa muy rebelde y muy de amargura, porque me decepcionaban las personas, adultos, menores y de todo, y yo decía, no, o sea, esto es una cochinada, o sea, el mundo que vivimos es una porquería. O sea, llegué a ese punto, pero porque estaba en una etapa muy radical y estaba volviendo, apenas cuando uno está ordenando sus ideas en la pubertad, adolescencia, era caótico. Pero yo creo que, sin desviarme mucho, porque ahorita voy a hablar de mi propio despertar, la parte de las sectas, creo que lamentablemente hay mucha víctima porque no saben a dónde ir, quieren pertenecer a todos lados. Y yo creo que el punto clave ahí es que cada uno, como personas, como individuos separados, no te fanatices con absolutamente nada. Dudes de todo y te convenzas por ti mismo a base de tu propia experiencia, a base de tu propia investigación, y a base de... Porque sin darnos cuenta, todos vamos formando parte de la cultura. Por ejemplo, aquí en Culiacán o aquí en México, la narcocultura y todo, según nosotros, cuando menos piensas, ya estás acostumbrado a las balaceras, ya ponen narcocorridos y dices, está chila la canción, no es porque a mí me guste, pero ya te envolvió la cultura y no te diste cuenta. Ya te persinas y ni siquiera sabes de la religión. Ya, o sea, ese tipo de cosas que nos meten las ideas de nuestros papás, y que a ellos nuestros abuelos, y que a ellos los bisabuelos, y que no sabes, tú crees porque así te lo inculcaron y no te lo cuestionan. Hay muchas personas que no se lo cuestionan, y la verdad es que es algo de lo que me gusta mucho de nuestra familia, es que nos cuestionamos y nos cuestionamos y nos cuestionamos, y nuestros papás se lo cuestionan, y de repente vemos incluso líneas de pensamiento diferentes entre unos y otros, y a veces se agarran ahí, se traman en las pláticas, y de repente, y está bien, es válido, porque cada quien abraza su propia verdad y su propio conocimiento y su propia experiencia. Yo creo que ahí el problema sería cuando
empiezas a descalificar la verdad del otro. Claro. Pues. Sí, o sea, porque no te ataco respetas. porque tu verdad para mí no sirve. Es Y la verdad, el que está más cerrado que todos es el que está criticando al otro. Claro, pero ahí es ya, fíjate, ahí es una cuestión psicológica, ego puro, y el ego nos invade a todos. Pero el ego solo lo hace para protegernos, Sí, claro, por el miedo que tenemos de descubrir que nuestra verdad no es verdad. es correcto. Pero en realidad no, o sea, en realidad todas las verdades son verdades, solo que nos enseñaron que solo hay un ganador. Desde niños siempre hay competencia, Sí. siempre estás corriendo contra el otro. Y el miedo a equivocarse. Incluso El miedo a equivocarte entre también. Dios, si le pones un nombre, pues igual ya se vuelve fanatismo o religión o lo Es que tú correcto. quieras. Pues, Le vas cambiando y Le son vas muchos cambiando. nombres. No, el Ajá. mío, mi Dios es el Es el bueno, el sí. tuyo no. y y si los- metemos en temas de religiosos, porque ahí es algo de nunca acabar. Sí, y es un tema que igual se va a ir abordando a través de varios episodios en el podcast, pero volvemos a los temas de que hay muchos dioses y que no, pues no son dioses, ¿no? Que son seres de otros planetas, de otros Maestros mundos. ascendidos, como comentabas Maestros tú. sí, claro, porque no nada más hay seres físicos, hay seres espirituales y que están entre nosotros y que de repente no vemos, no percibimos. Hay gente más sensible que sí los percibe o que sí los ve incluso en momentos. Es un tema demasiado diverso y demasiado extenso, y ahorita pues yo creo que vamos a tener que ir poco a poco Hay que hablando de... desmenuzarlo porque es que es Sí. mucha información Sí, la que es se nos claro. empieza a mostrar. Pero fíjate que he tratado de ir abordando temas muy abiertos como una introducción a muchos otros temas. ¿Por qué? Porque la idea es que seguirlos invitando a otros episodios y con que con cada uno de los invitados que he ido agarrando empezamos a agarrar hilo, pues. Empezamos desde afuera y vamos Se va haciéndolo para tocando, más como dicen particular. por ahí, de lo general o particular. Es correcto. Entonces, esa es la idea. Entonces, regresándonos Sí. al inicio del tema, solo para ir como al punto de la pregunta que sea, ¿cuál fue ese momento, no, clave que tú consideras el despertar espiritual? En mi caso, yo les digo, desde chiquita siempre estuve como metida en temas por acompañar a mi mamá, pero no por una convicción personal o por una elección propia. Pero no era un tema ajeno, era algo que sabía que estaba ahí, creía que la espiritualidad existía, escuchaba de la metafísica. Pero yo creo que para mí ese punto donde desde la adultez, donde ya yo soy consciente y elijo, fue cuando me operé la vista. Yo usaba lentes, me operé los ojos para ver mejor, y a raíz de ahí mi vida empezó a cambiar. Empecé a ver cosas muy raras, a tener experiencias que me daban mucho miedo. Sobrenaturales. Sobrenaturales, se puede decir, paranormales, ok. se puede llamar. Sí, justo te iba a preguntar qué tipo de experiencias Ahorita les pongo raras. un par de Sí, claro. ejemplos, ¿no? Pero eso fue como la puerta, así, el escalón, el último escalón que brinqué para empezar a estudiar, a buscar, a informarme, a buscar pues con terapia o no sé, soluciones alternativas, porque algo no estaba bien. O sea, yo decía, es que esto no es normal, ¿no? Y fue muy chistoso porque yo me operé la vista y a raíz de la operación de la vista, pues no puedo decir que fue específicamente por eso, pero pues es un punto de partida. Me empezaba a dar insomnio, no duermo. Yo tenía un gatito y el gato en la puerta, como si me quisiera abrir la puerta desesperado, así, en la noche, en la madrugada. O sea, Y fue a partir de ese a momento. partir de ese momento, y golpeaba así la puerta. Entonces era como yo me despertaba asustada y con ansiedad y con miedo. Ya sabes, cuando te da un miedo irracional y no sabes qué pasa, bueno, así se empezaba a mostrar. Y era la sensación del ambiente, de la atmósfera. Y dije, no, es que esto no es normal, no duermo 2 horas al día, me voy a enfermar, o sea, no es normal. Y lo primero que hice fue con un astrólogo, con una astróloga que me hicieron mi carta astral y me leyó mi carta astral. Y me acuerdo que lo primero que me dijo es que tú eres como una psicóloga que no necesita estudiar. Como si tú ya trajeras esa información intrínseca, o sea, como que ya la traes nata. Y cuando tú tengas, me dijo así, yo no entendía nada, yo nomás la veía así como de ahí sale. Sí. Me dijo, cuando tú Tienes estés la facilidad y el... dispuesta y te atrevas a dar consultas, sesiones, yo quiero ser tu paciente. Y yo así de, Qué verbo, qué verbo. ¿qué quiere? ¿Cuánto quiere? Entonces fue como que algo que me llamó la atención y entonces empecé a investigar. Una de las experiencias que me marcó así que dije, ¿qué onda con esto? ¿Hace Fue cuánto te operaste? en el 2018.
O sea, no tiene tanto, pues, ¿no? No tiene No, es tanto. poquito. Y luego se operó los 2 ojos y abrió el tercero al mismo tiempo. O sea, Sí, como no veía con esto, no hay que ver con el otro. Sí, porque fue una semana en que no ves nada, o sea, con los ojos cerrados y... pero eso ayuda un montón para abrir el tercer ojo. Muchísimo, O, sí. o a estimular la glándula pineal. Y hay ejercicios, por eso se me hace muy peculiar, porque yo he visto ejercicios donde que te hacen crear una visualización de centrar tu energía en el medio, o de imaginarte una nariz, o de imaginar, o sea, como que una protuberancia en la frente, etcétera, para enfocar ahí la energía. Y ahorita que estabas diciendo eso, que te quedas, pues digo yo, me suena de cierta forma lógico. Sí, Bueno, a uno que le gusta este tipo de temática es como que, claro que suena viable, más bien, porque lógico para muchas personas no va a ser no, más lógico. nunca va a ser, Sí. lo van a debatir mucho, pero digo, empezó con eso. Yo tenía insomnio y hubo una ocasión en particular, o sea, yo dormida, intentando dormir meses que logré conciliar el sueño y siento que se me sube el muerto, ¿no? Entonces, ¿se sube el muerto? Seguramente sí, si no han escuchado de esa expresión. Y es una desesperación por querer despertar y quiero despertar y no puedo. Y ya sabes, cuando logras gritar así con toda tu fuerza de ayuda, ¿no? Y nomás así hiciste un movimiento con tu boca de... ¿no? Pero logré salir, me vuelvo a dormir y se me vuelve a subir. O sea, en una noche se me subió 5 veces esa sensación de que hay algo encima y que no podía respirar. Y en la 5ª vez que logro así despertar y dije, ya empecé a usar groserías y ya chingue tu madre, ya empecé a decir cosas horribles porque no, estaba muy enojada de que por qué me pasaba. Frustrante. En esa 5ª vez, como que logro salir y lo primero que hago es que volteo así a un lado y veo un ser oscuro, así alto, gigantesco, una entidad ahí horrible. Y dije, Diosito Santo, ¿qué es esto? Empecé a rezar y ya. O sea, ¿no? yo creo que no es parálisis del sueño ya. Ya viendo el ser ahí, o sea. Sí, No, ya como dije, que. esto no es normal. Sí, o sea. Y ese fue como un momento para mí como, pues, ¿por qué hay eso ahí? O sea, si yo soy un ser del bus, ya sabes, ¿no? Yo soy una persona buena, ¿qué es lo que quiere? Y pues empiezas a indagar, empiezas a buscar, empiezas a pedir información y empiezas a entender que a veces eres un canal que percibe lo de otras personas, ¿no? A veces empiezas incluso a sanar a otros sin darte cuenta que los estás sanando y te enfermas o recolectas la energía de otros. Absorbes esa enfermedad o ese malestar, incluso espiritual o sí, emocional. emocional. O sea, todo, de todo, pues, porque a veces solo son emociones. Y a veces ya es algo más espiritual completamente. Y eso fue como el punto de partida, ¿no? O sea, creo que era algo que yo estaba buscando de manera inconsciente, porque no, o sea, porque les digo, sí me llamaba la atención, pero como que yo decía, ahorita no, ¿no? O sea, mi vida me ocupaba en muchas cosas y el día a día, pues me absorbía el trabajo, la hija, o sea, como que yo decía, pues no. Oye, pero mira, antes de... ¿Tú crees en el destino? Sí, yo creo que hay un destino. Porque fíjate, digo yo, es algo clave, porque estuviste empapada de estos temas en teoría. Sabías un montón de teoría. Era algo igual, o sea, para todos supongo, de temas diferentes. Nos vamos empapando de temas, aunque no logres, ni siquiera utilizas esa información. Y creo yo que hay un punto en la vida donde todo eso que creías que no te iba a servir para nada, te sirve para todo y es lo que te vuelve esa persona cuando ya adulta, cuando ya eres más sabio, cuando ya no nada más es intelectual, o que sea un montón de datos, pero no los aplico, que es lo que estamos diciendo ahorita, sino que ahí es donde despierta también y estalla todo y entiendes y todo lo que traes ahí, ese bagaje, ahora te sirve. No es la hipotenusa que nunca ha servido para nada, ¿no? Es correcto, ¿no? En mi caso, yo creo que mi experiencia con el tema espiritual, pues mi mamá sí tiene pues, mucho que ver, o todo yo creo que ver, porque pues es como con mi hermana, nomás que a mí no me... Tú lo percibiste de otra forma. Sí, yo las veía a ellas, pero no preguntaba, ¿y qué es? No, pues... me explicaban, pero... Puro camarada, tú no. Sí. No, pues imagínate, ya tenía 8 años, sí, tú tenías 5. 4. No, yo debe haber sido de 9 porque yo estaba viviendo en la otra casa. Ya tenía yo 5 por lo menos.
Bueno, Más o menos, sí. Mis cálculos fallan. Disculpa por esos 6 meses que se... Digo, aproximadamente, pues yo calculo un promedio. Pues mi despertar espiritual inició igual de joven, pero con limitantes. Simplemente, pues, era algo que yo veía como que, sí hay algo más allá, pero no le dedicaba tanto tiempo, porque, pues uno es joven y la vida era muy vago también, y pues no le dedicaba tanto tiempo como debería. Conforme fui creciendo, pues fui notando ciertas cosas, igual leyendo, aprendiendo, conociendo cierto tipo de personas que son más espirituales, incluso más religiosos algunos, que también de todos iba aprendiendo algo, ¿no? O sea, el tema de religión también es muy bueno por el tema de la fe, pues dedican mucha fe en algo, y tener la fe en algo creo que es lo primordial para que la espiritualidad sea bueno, o sea, alguien alguna vez me dijo que la definición de fe es fuerza espiritual, realmente. Okay. Fe. Sí. ¿No? Fuerza espiritual. ¿Tiene sentido? Literal es cuánto entregas tú a algo, o sea, cuánto crees tú en algo, y le entregas esa fuerza, le das esa fuerza espiritual y ya se arraiga, y esa cosa se materializa. Claro. Y es que ahí es donde entra la parte que digo yo, donde tu individualidad y tu experiencia es la que te va haciendo asegurarte de tal o cual tema, porque, por ejemplo, nosotros que crecimos en familia católica, en general, te persinas, todos no saben ni qué onda, sí. Y vas a rezar, Padre Nuestro, que está, Angelita de mi guarda, mi dulce compañía, y esas cosas de niño. No me preguntes más, no me sé qué. Entonces, ¿por qué crees que nada más dije al inicio? Sí. Entonces, de repente nos van volviendo esa parte y uno duda, o sea, te sale un ser a esa edad y dices, auxilio, o sea, tienes pánico, no hay fe, es lo que te han inculcado, te dice que reces y rezas. Te hacen dudar de que lo que estás viendo es real o no es real. Incluso hasta la fecha me ha pasado a mí, que en alguna ocasión tuve una plática con alguien, un adulto, que me cuestionaba el tema de que porque yo no era tan religioso como otras personas, ¿no? Y yo decía, no, o sea, pues no, uno no me quería meter en discusiones religiosas, no me gusta. No tiene fin. O sea, no, es algo que no me interesa atacar la religión. O sea, yo también respeto las religiones, aunque no tenga ninguna, y quien no quiera pertenecer a ninguna, es respeto por la fe de los demás. Y ese era mi tema, pues, de que, o sea, pues yo no me meto con esta persona, pues, que no fue que sea recíproco, pues, o sea, y el tema es que me decían, no, es que tú nunca has estado en una situación que tengas miedo o no sé, un hijo enfermo, cosas de ese tipo. Dijo, porque en ese momento vas a buscar a Dios y al Dios que ellos quieren, pues. Y yo le dije, no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que si me llega a pasar algo, estoy seguro que le voy a pedir a Dios, pero al que yo considero Dios, pues, o al ser que yo tengo mi fe puesta en él, pues, que no tiene nombre, que no tiene figura, que no tiene sexo, o sea. Claro, y estoy seguro que para mí, nosotros tres tenemos una fe distinta. Claro, ajá. O sea, y yo, por ejemplo, también, yo no, a veces ni siquiera lo llamo Dios, de repente digo otra vez, voy a decir Dios, o sea, de repente otra vez, me cuesta trabajo, creo, decirle Dios, y casi siempre digo gracias universo, o energía universal, o así. Arquitecto del universo. Porque en mi sentir no es algo con conciencia, sino es algo que está y existe, y es energía que está para todos, hasta para los malintencionados. Claro. Y tú la tomas y la usas. Que es lo mismo que decíamos ahorita. Ese es el peligro. La balanza, o sea, es el libre albedrío que llama. ¿Sí? Voy a dejar algo en la mesa, no es para discutirlo aquí, pero en realidad la energía del universo no tiene moral. Eso lo tienen el plano terrenal. Así es como lo veo. Exactamente eso que está diciendo. No existe la moral, eso es algo que nos inculcaron a nosotros para ponernos límites. Que es lo mismo que de repente se pone de ejemplo con los asesinos seriales y con las armas y con los cuchillos, y que bien el cuchillo lo puedes usar para partir verdura y hacerte de comer, o para atacar a alguien. Es correcto. Entonces, híjole, es lo mismo la energía, la magia. Ahí es donde viene la magia. Los elementos de la magia, uno de los principales es la fe en que algo va a ocurrir. Estás utilizando esa energía y una intención. Sobre como todo, dicen que las magias tienen colores, pero pues igual
Es la intención con la que se hacen las cosas. Pues. Así es. Entonces, principalmente esa combinación es la certeza de que algo va a ocurrir, es la fe. Y la intención es la que lleva cada uno, el que utiliza, y ahí es donde viene todo. Por eso creo, en mi creencia personal, que esa energía universal es Dios. Entonces, si tú dices, no, quiero atacar a la gente y todo, y vas a usar tu propia energía y la que está a tu alrededor para hacer daño, y tu energía va a ser oscura probablemente, pero es energía y tú la agarras. Y de repente creo que lo vemos incluso en animes, en caricaturas, de la energía, el cosmos y la Genkidama de Goku. La Genkidama de Goku, que le pide ayuda a sus amigos y a los seres vivos del universo para... Eso es... Entonces, cuando tú te unes en un grupo o en un aquelarre o lo que quieras, sí, ¿sabes qué? Tenemos un familiar enfermo, vamos a unirnos y toda la familia se agarran de las manos y tienen fe. Así es. Y lo pides. Me acuerdo de la muerte que sale, o sea, y dice, no sé, estaba perdido, me sentía perdido y desperté porque me hablaban. Claro, porque incluso pudiera decir que aunque no sobreviviera, también lo acompañamos. Ajá, lo acompañaron y agilizaste, o no agilizaste porque esto está muy feo, facilitaste el proceso, exactamente. Sí, o lo hiciste de una manera que fuera más pacífica, entre otras posibilidades, ¿no? Porque igual ahí variamos de creencias. Por ejemplo, yo creo que el espíritu vive infinitamente, eternamente, somos inmortales, y lo que tiene vida es el cuerpo físico, que es una funda que no siento que sea parte de nosotros. Hay gente que dice, somos un ser físico, espiritual, emocional. Yo creo que somos un ser espiritual y emocional, probablemente también. Creo que tal vez emocional. Se supone que tenemos 7 cuerpos. Ajá. Se supone que hay, o sea, hay pero esa es una teoría. Por eso te digo supone, porque pues es para algunas personas, hay 7 cuerpos, ¿no? Donde el físico es uno, pero no es el único. Ajá. Porque el físico solo nos sirve para esta dimensión, para este plano, para esta materialización, y que nos podamos comunicar. Acuérdense, o sea, a nivel, y hablando de física, ¿no? Cuando nos vamos a hablar de física, la energía son ondas en vibración, o sea, son partículas vibrando todo el tiempo. Es la misma energía vibrando, solo que esta cosa lo apagué. Sí, ya lo aprendí otra vez, no te preocupes. Bueno, solo esto puede vibrar diferente a lo que nosotros vibramos, pero es la misma energía, solo que nos cuesta mucho entender esta diferencia, pero nosotros somos más... Lo que hablan muchas corrientes es, somos todo. Nuestro cuerpo energético sostiene todo, tiene la capacidad de sostenerlo todo, de serlo todo. Como lo del Kybalión, ¿no? Que todo es energía, todo es mente y todo. Sí, simplemente que ese cuerpo no dura por siempre. Sí. A eso me refiero. Y entonces agarras una funda nueva. Así es. Entonces o te vas a otro plano. Te vas a otro plano. Y hay cosas que digo, a lo mejor no vamos a entrar aquí en esa otra parte, porque es un tema muy complicado. En la parte de la reencarnación, o de por qué no recordamos las otras vidas. O puede que sí. Nada más que ocupamos hacer un proceso para... Por eso, pero por algo está bloqueado. Hay ciertas razones por las que se bloquea esa parte, y que, te digo, no vamos a entrar ahorita en eso porque es muy extenso, y que pues hay que abordar esta parte del despertar espiritual, y estamos hablando cada uno de su experiencia, porque yo creo que las personas se van a identificar de repente con uno o con otro, y que les pueda servir de algo, ¿no? Y además que se abordan estos pequeños temas de repente que ayudan. Estos entrelazados. Entonces, continúa. Bueno, pues, como te comentaba, yo empecé con estos temas espirituales pues desde chiquillo, con ayuda de mi mamá, no más que ayuda al observarla, que ella veía que leía muchos temas diferentes, porque mi mamá es una persona que ha buscado aquí, acá, de todas las vertientes que hay espirituales, de todas ha visto un poquito. Digo, obviamente no todas, ¿no? Pero constantemente mucho cambia de agarra una, la gota, experimenta, la trata y luego cambia a otra. Sin dejar la otra, pues puede que le ponga un poco de más atención, pero busque constantemente nueva información. Claro, pues es que vas poco a poco formando tu realidad, y pruebas, conoces. No puedes criticar algo si no lo conoces. Exactamente. Entonces, es una persona que se está nutriendo constantemente y pues nutriendo su alma, su espíritu y su creencia. Exactamente. Entonces yo empecé
pues, a estudiar también pues, los temas que yo encontraba más interesantes. Después, lo que yo considero que fue para mí un despertar espiritual como contundente fue que a través de los sueños tenía sueños lúcidos muy, muy, o sea, que eran como de otro nivel, pues yo decía, Muy vívidos. muy vívidos, o sea, exageradamente, de que yo decía, me despertaba y así que tenía o sea, no sabía ni dónde cabía, pues me ponía a escribirlo rápido para que, o los decía por audio, no los grababa para poder acordarme después de ello, porque uno va transformando los sueños y en cuanto te despiertas, los empiezas a cambiar. Y yo me acuerdo que los grabé y es un sueño que yo a partir de ese momento le empecé a agarrar como que temas a mi vida de que sé yo, pues entonces puedo hacer este tipo de cosas por medio de los sueños. Digo que es una de las maneras que hay, una de miles, ¿no? Te hablan mucho por... A mí, yo con los sueños tengo un tema de que, o sea, literal he ido a la escuela en los sueños, pues, escuela de otros tipos, ¿no? Pero la escuela para mí es, digo, los sueños para mí son fundamentales en mi despertar. Son reveladores. Reveladores, exactamente. Siento que es a partir, por este medio es donde me comunico con las otras dimensiones o los otros planos o... Pues es que todos, lo que pasa es que... Superior incluso. Sí. Todos nos comunicamos, pero no todos lo recordamos, otros los bloquean, otros no les hacen caso a los sueños, que es uno de los temas que también ya he tocado, precisamente esa parte de ignorar lo que sueñas. No, yo creo híjole, que... no. Sí, no, yo digo, no. La verdad, hay veces que, por ejemplo, duro a veces un tiempecito sin soñar y hasta yo mismo estoy desconectado, necesito empezar a meditar de nuevo, conectarme otra vez. Hace poco, unos 2 meses más o menos, tuve un sueño. El sueño en sí no lo recuerdo, pero lo que recuerdo fue que al final, yo estaba, pues, obviamente acostado, dormido, boca arriba, solamente recuerdo que sentía, ni siquiera veía, sentía a alguien que se me paraba aquí, enfrente, y me gritaba, despierta, pero era un despierta del despertar, pues no despierta de despertarme, que también me desperté, Sí, ¿no? despertar espiritual. Ajá, y pues yo me despierto pero así fue un grito de que casi ensordecedor, pues de que hasta volteé con mi esposa de que pensé que fue ella, pues de que un grito muy fuerte, pues, y todo tranquilito en la casa, pues me levanté muy acelerado y luego 3:30, o sea, 1 hora de que dices tú, ok, ¿qué tengo que hacer? Pero pues igual no supe qué hacer porque estoy en el proceso de aprender también, porque ves que literal me despierto en 1 hora y tengo que hacer algo despierto, pero no sé qué hacer, pues a veces hay que empezar a meditar, que es lo que yo creo que para bajar la información o comunicarme. Fíjate, a mí se me ha complicado últimamente. Ahorita que cuente mi experiencia les voy a contar algo al respecto a la meditación. Pero lo que te iba a decir es que te recomiendo, cosa que ya mencioné en el episodio de los sueños lúcidos y ese episodio creo que es el número 4. Cómprate un libro especialmente para los sueños. Para apuntar. Es un diario de sueños. Ok. Y pues lo tienes ahí a un lado de tu cama. Tú que si se te revela en los sueños, te despiertas y escribe todo lo que te acuerdes, porque de verdad, si tú te vuelves a dormir 10 minutos, cuando despiertes ya... Sí, ya se te olvida. Incluso cuando tengan sueños, no bajen los pies a la cama, o sea, no bajen los pies de la cama. Si tú bajas los pies de que te paras al baño y ahorita maloso, no te vas a acordar. Es algo increíble, es algo lo aterrizas. muy extraño, porque como sigues en ese espacio energético, cuando estás acostado y bajas el pie, literal haces tierra y regresas a este plano y se te olvida, o no se te olvida, literal se guarda en un sobre y se va al registro. O sea, A eso me refiero, esa parte que tenemos que olvidar. Y la mente dice, no, ya, o sea, te di 2 segundos de lucidez y se te olvida ya. Entonces, por eso es que tienes que tener ahí un ladito de tu cama para que no te bajes, ahí con todo y plumita y todo, y los anotes, y creo que te va a ayudar mucho. Y te iba a preguntar, porque como estás diciendo, tu despertar ha sido gradual. Sí. Y lo que te iba a decir, ¿Tú consideras que hay algún suceso o evento que de repente te hizo como de golpe, como con Joana, o simplemente así como nos ha ido contando? Pues yo creo que ha sido gradual, también algún tipo de experiencia sobrenatural,
pues, de que en alguna ocasión se me figuró porque algo que percibí, fue por la nariz. Había fallecido un amigo que tenía, no sé, 3 años que había fallecido, o sea, ni siquiera era corto. Y estábamos jugando un día en la calle. Y era un día muy particular, que estábamos muy tranquilos, muy cómodos. Se sentía una sensación como estar relajado, pues de que estás, como dicen, a toda madre, ¿no? La verdad. Y estábamos recordando a esta persona y de pronto el olor de su perfume. Digo, no pasó nadie más alrededor, solamente estábamos los que estábamos y de pronto, y ya caray. O sea, como que ese tipo de cosas son las que me dicen... algo más, algo hay más. Digo, eso es más que nada espiritual, ya es un tema, pues, de seres, ¿no? O sea, es algo que puedes llamar paranormal. Paranormal, ajá. Pero al mismo tiempo es parte de la percepción de tus sentidos que están más porque despiertos. Aparte que fui el único, eso sí. O no recuerdo si fue el único. Hagamos varias personas, sí, pero aunque haya varias personas, si tú eres el que está más despierto, de repente es el que percibe. Y puede que tú huelas, puede que el otro vea, puede que el otro sienta. Eso es la parte sensitiva, varía de acuerdo al desarrollo de cada uno. Hay gente que no nada, ninguna, y hay gente que todo. Hay gente que todo, y aún así se niega, se cierra, Sí. Eso es algo que yo les iba a decir. Yo conozco a una persona que así es. Todos despiertan, sí, todos despiertan. ¿Estás vivo? Tienes la capacidad de despertar espiritualmente. Que elijas hacer algo con eso, sí. Ahí no. No, y además de que no somos personas, bueno, en general, las personas no somos alguien que todo el tiempo estás así despierto espiritualmente. Se te borra, se te va, le damos pasos para atrás, damos pasos para adelante. Hay días que tenemos oscuridad en nosotros, hay días que el camino espiritual no es lineal. No, el camino así es. No es lineal. No, entonces es complicada esa parte, y si no andas conectado en general con el universo, por ejemplo, pues hay días que no percibes nada. Es lo que dicen, vibra alto para que estés en el tema de la luz, de las buenas vibras, de todo el tema. Pues, pero hay días que uno amanece de malas, o como dices, me desperté con el pie izquierdo, que fuera lo mejor, ¿no? Porque dicen con el pie izquierdo se levanta mejor. Pero, pues ya es un tema de que, pues también uno, como andas anímicamente, es como tu energía la pones. Y se vale. O sea, a veces que uno pone la energía y dice, no, me está yendo mal, y uno mismo atrae todo ese pinche pedo. Es que energía que pones, energía que atraes. Y entonces, si hay días que no andas de buenas, sí, hasta hormonal puede ser. Ajá. Porque otra cosa que muchos no saben es que también los hombres tenemos nuestros días. Claro. Entonces, pues no nos baja, no tenemos reglas, pero tenemos un ciclo. Un ciclo hormonal que también se nos da ahí. Yo diría que son, por lo menos yo creo que yo soy muy lunar, porque literal, luna llena, sí. Eres lunático. Luna llena y o todo bien, o o sea, pues. Pero es parte de la energía, es parte del equilibrio que hablamos hace rato. O sea, todo ese equilibrio, todos somos balance. Los hombres y las mujeres somos energía equilibrada, masculina y femenina. La mujer lo representa de una manera y el hombre de otra, pero no es que haya ausencia de energía masculina o energía femenina. Así es. Se requiere de las dos energías. A veces eres una energía más masculina, a veces eres una energía más femenina. Pero cuando te atreves a aceptarlo y a integrarlo y a reconocerlo, a fusionarlo, te permite ser las dos cosas. Sí, de hecho, hay trabajos de magia donde uno invoca la energía femenina, si eres hombre, y viceversa, si eres mujer. O sea, para que esté el equilibrio, el balance. O trabajas con la energía femenina siendo hombre para que haya un equilibrio. La energía femenina no es que sea una mujer, puede ser la energía de la tierra. Así es. Porque la energía femenina es la energía de la creación. Ajá. Pues es que por eso representa a la madre tierra, puede ser, no necesariamente a tu mamá biológica. Sí, exactamente. Sí. Igual yo, por ejemplo, yo siempre, no siempre, pero hace mucho tiempo que yo acepto mi lado femenino. Soy más femenino que masculino, aunque sea hombre, y de repente tengo diálogos con amigos o con mi mamá, de repente que me dice, ay, mijo, tu amigo fulanito, no, es gay. Y yo le digo, mamá, pues, para empezar, que te valga madre, ¿no? Esa es una, para empezar. Pero le digo, no es lo que el fulanito. Y yo, es que como que tienen ciertas maneras, dice mi mamá. Yo le digo, no, mamá,
si te fijas, todas las personas que me mencionas son artistas. Y así igual de mí han dicho que si no soy, que si sí soy. No es que las preferencias sexuales son algo muy diferente a esa energía que manejas, femenina o masculina. Y en la parte artística somos como más sensibles. Por lo mismo, el tema del artista. Claro, y me da risa porque en algunas de las bandas que tuve, o sea, todos nos desean igual, pues, o sea, cuando no era uno era otro o a otro y dices, yo lo veo natural. Yo creo que a ellos tal vez sí les incomodaría que les dijeran. A mí no me incomoda, pues tengo aparte, pues, totalmente mi seguridad de quién soy, de qué prefiero y de todo, y sin embargo acepto que tengo una energía muy femenina, muy sensible, soy un hombre muy llorón, soy muy emocional, o sea, y no tiene nada de malo, me siento al contrario más conectado con el universo, pues, y creo que pues es algo, a mí me gusta, pues, habrá gente que, ay, no quiero llorar. Obviamente. Justo les iba a contar que hay algo específicamente de la tierra y de como la parte espiritual, ¿no? Generalmente hablamos de, si tú ubicas al cuerpo del humano, ¿no? Tenemos comúnmente 7 chakras. Los 3 superiores, que es corona, no son 10. Tercer ojo y garganta. Está corazón, plexo, sacro y raíz. Los 3 de arriba pues, te conectan con la parte, digamos, espiritual o hacia el universo, y los 3 de abajo te conectan hacia la tierra. No sé cómo las Sefirot son 10, pero es diferente, ¿va? No lo sé. No sé, explícanos. Explícanos más, cuéntanos. Ocuparé una imagen para explicarles porque son 10. Según yo sí están conectadas, pero esas que tú dices hay unas que están afuera del cuerpo. Ajá. Y esas están específicamente dentro del cuerpo. Son del ser. Del ser, ajá. Y las otras tienen que ver con... Sí, planos espirituales, hasta Dios. Si quieres puedes buscarlas y nos muestras. Y nos muestras. Exacto, para hablar el mismo idioma. Claro, entonces... Pero generalmente hay personas que están muy conectadas y... Lo veía, digo, les voy a poner un ejemplo de alguien con que trabajé, un paciente, y entonces decía, visualízate una espiral que baja desde el centro del universo y baja y cruza a través de tu cuerpo y te rodea y baja hasta la madre tierra, ¿no? Y me decía, y yo le decía, es que tú eres muy espiritual y estás muy ahí arriba y te cuesta aterrizarte y materializarte, ¿no? O sea, como que hay una parte, esa es la energía masculina, o sea, es femenina y es masculina, porque la tierra es masculina, es femenina, pero la parte de la materialización es muy del hombre. El hombre es de acción, el hombre es de resolver, el hombre es de moverse. Y ahorita está de moda eso de los hombres resuelven. ¿Ves? O sea, están tomando su lugar. Oye, tomar su lugar. Ahorita que estás mencionando eso, mientras estábamos haciendo esa pequeña mini meditación que estaba haciendo previo a iniciar, que te tomamos del brazo, justamente lo que yo veía era una espiral. Es lo único que, o sea, estaba muy relajado y veía una espiral. Fue lo que jalé, porque yo estaba intentando conectarme y sentí como una cosa, como un casco que no me dejaba subir. Entonces yo estaba intentando subir y tenía así como una barrera que no me dejaba subir, y entonces fue como, necesito energía masculina. Y fue cuando les dije, agárrenme para poder subir. Entonces, en cuanto me agarraron, sentía el peso, como si alguien me estuviera con una tabla sosteniendo para no subir, pero ya pude dar el impulso, ¿no? O sea, por una forma de explicarlo, ¿no? No sé cómo. Sí. Pero lo que yo hacía era jalar energía. Entonces me la pedía como forma de espiral. Fue lo que yo busqué. Sí, porque, o sea, yo estaba tranquilo. O sea, no era que sintiera algo, pero mi cabeza era espiral. Me gusta mucho el símbolo de la espiral, además. Pero pues me pareció interesante ahorita que están mencionando esa parte de visualización. A ver, vamos a ver sí, es esa. Son 7 en el cuerpo y 3 fuera. Ah, ok. Interesante. Voy a ponerle la imagen. Muchísimos. Hay unos que nos aparece el cuerpo. Sí. Voy a ponerle la imagen aquí en la pantalla para los que estén viendo. Eso es lo que estudia la cábala. Sí, fíjate. Árbol sefirótico. Árbol sefirótico. O árbol de la vida. El árbol de la vida, pues nunca lo he escuchado con ese nombre. Sí, también. Sefirótico. Está interesante. Es un tema súper extenso. Oye, que volvamos a lo mismo. Las teorías son diferentes, pero te llevan a donde mismo. Exactamente. Entonces... Y es lo mismo. Esto, pues...
se da mucho en el judaísmo porque pues estudian en Zohar y o sea, es un tema que ya se vuelve un poco religioso, pero digo, es una herramienta súper valiosa pues, porque funciona. Claro. Y sí Y sí funciona, claro que funciona. Y Sí digo, funciona. igual que todas las Y religiones. funciona Muy muy bien. No, pues es que, Nos han pasado experiencias. sí. Entonces, Bueno, ¿quieren que cuente mi parte? ya, Por favor. ¿O ya terminaste? ya terminaron, ya puedo empezar. Sí. Ahorita a ver qué más digo, por favor. Oye, es que soy anfitrión, pero ustedes ahora, No me ustedes, dejan hablar. no, claro, ustedes me pueden interrumpir para, ¿cómo se dice? Abundar. Complementar el tema, abundar también, sí, es correcto. Entonces, miren, yo, pues, sí, ¿por dónde empiezo? Mi infancia, como ya lo he comentado anteriormente en algunos episodios de repente de pasadita, yo fui un niño muy solitario, porque a pesar de que tengo 4 hermanos, y mis 4 hermanos y mis 2 papás, pues son mucho más grandes que yo. Entonces, cada quien tenía su vida y Yo ahí estaba. yo ahí estaba. 2 años, pero sí. Yo, pues, prácticamente no podía salir a jugar a la calle porque era una avenida muy Muy transitada protestada, y sí. peligrosa y además era de subida. Sí, estaba muy complicado. O sea, era, Tenía un vecino. Solo tenía un vecino. solo tenía un vecino. Es correcto. Estaban abandonadas las casas o eran talleres, restaurantes, o sea, no había forma. Y jugaba solo, pero eso me hizo siempre ser un niño como muy de pensar, muy meditativo, me gustaba acostarme en la casa y voltear al cielo, me quedaba viendo al cielo pensando, hasta agarraba a mi perro, tenía el lobo, el pastor alemán, Sí. lo ponía de El perro más almohadita, perro. ese se dejaba, pues yo estaba niño, me acostaba en él y me ponía así. Pensé que ibas a hablar del tupi y te dije, ese perro no me gusta. El Tupi me daba miedo, ese fue el primer perro y era más grande que yo, o sea, él nació antes que yo, entonces siempre me dio miedo a mí también, pero hubo varias mascotitas que nos acompañaron y pues de aquí Jacobo, que jugaba mucho, que iba a mi casa, él vivía como a 2 cuadras. 2 cuadras, exactamente. Una temporada, aunque al principio vivía lejos, ya cuando vivió ahí es cuando ya nos frecuentábamos un montón y jugábamos con ese perro precisamente, ¿te acuerdas? A las escondidas jugábamos con el perro. Y al Sí. fútbol. Era un perro muy Muy inteligente. inteligente. Son de esas mascotitas que yo creo que ahí están avanzando con las almas de nosotros, porque te das cuenta cuando esos animalitos no son Y no era lo normal, sí, era, Son guardianes cósmicos. son así. sí, pero sí, la verdad, sí, el lobo era una cosa exagerada, lo inteligente que era. Exagerado. y es algo que Más o menos. ¿qué? La Mili, una Mi perrita perrita que actual. tiene Mili. Es que hay conciencias de animalitos muy diferentes y a mí, digo, ahorita que apenas voy empezando, tengo mi hermana y mi cuñado Manolo. Han tenido perros que no sé qué onda con esos perros, todos son así extrañamente inteligentes. Unos son vagos y otros ahorita hace poquito que ya trascendió la Kuma, se llamaba Kuma, Era un. y era una perra border collie muy inteligente, esos que me ahogo, fingía y de repente se aventaba así por él y hey, ve a abrir la puerta, así pues era como que trae la pelota y ella moderaba, controlaba al perrito, al macho, su pareja, y tenían hijitos, pues todavía tienen ahí una perrita que es la que queda y el papá. El papá estaba bien loco, es como un perro normal, pues es lo que dices, un perro juguetón normal, y la perrita, la otra también es una perrita muy buena, juguetona normal, pero esa mamá era De otro nivel. no manches, parecía un... Estaba conectada, pues. Sí, esos perros son los que como que de repente sobresalen, y antes de eso tenían otro perrito, que me decía mi cuñado, me voy a ir a pescar, nos vemos aquí en 3 días, bueno, sigo el perro a vagar, un pagazo por toda la colonia, llegaba a las taquerías y ahí les daban carnitas y eso, y se andaba así, iba debajo, era pagazo. Y aparte estaba feo el pobre perro, pero inteligente, muy inteligente. Pasaron los 3 días, llegaban juntos, no sé cómo rayos, pero llegaba mi cuñada y ahí venía el perro. Venga, 3 días dijiste, aquí estoy, o sea, y cuidaba a la familia y todo, hasta que llegó esa otra Otra perrita. llegó la Kuma y se enojó.
y los visitaba desde afuera, pero ya no quise entrar a la casa. Y decían, vente. No, un poder humano que hiciera que... Ya no. Sí, Dijo, sí, y eso pensó también. que ya estaba Sí. sustituido su lugar. Sí, se sintió reemplazado, aunque no era, el chiste era compartir, pero no le gustó. Y como a los varios meses, a un año por ahí, se enteraba de que sí, Caminó. sí, como que no sé si lo atropellaron o algo pasó, porque andaba siempre en Cumplió la su calle. misión y se fue. Así es. Pero bueno, parte de eso, volviendo al tema, era como mi compañía y jugaba solito y siempre me preguntaba cosas. Yo creo que hasta de cierta manera era una especie de meditación lo que yo hacía constante, con los ojos abiertos. Sí. Era, me iba, era como soñar despierto. Y tenía, así como dices tú, sueños lúcidos, viajes astrales, que no sabía que eran viajes astrales. Pues de repente me gustaba mucho volar y lo practicaba, me encantaba volar. Y era de que, bueno, volaba así como medio turbio, medio turbio y me caigo y otra vez floto y así aprendiendo a usar esa parte hasta que ya era algo constante. Yo decía, son sueños, o sea... Son sueños nada más, no lo quería ver como algo más. Ya hasta que fui creciendo dije, eso no eran sueños. O sea, ya vas a ir reconociendo en ese momento para mí. ¿Y era no lo has sueño. intentado? Ya no lo he intentado, pero fíjate que, bueno, primero voy a llegar a eso por otra parte, que es la parte de la meditación, porque no meditaba ya de grande, pero así es como empecé. Y mi mamá pues hacía yoga. A mí ya no me quiso dar carne mi mamá hasta los 7 años por una manda que hizo y ahí quiero que sea nazareno y con el pelo largo y ovo lacto vegetariano, pero yo era un niño, entonces era que solo comes huevos, leche, productos de animales pues, y sin comer carne y frutas y verduras, nada más. Entonces mi mamá lo intentó, pero yo era un niño y... Carne. Así tal cual, era lo que corría. Lo dije por ti porque lo recuerdo. Sí, carne. Y me robaban mis tortitas de carne. Pero aún así, creo que es muy importante la parte, ahorita que estamos hablando de meditaciones y de la pureza del cuerpo, de la mente. Por eso los niños tienen esa percepción, esa claridad de ver cosas, de sentir, del sueño lúcido, de los viajes astrales, porque como adultos, yo en lo particular, ahorita en este punto de mi vida, mi alimentación no es algo que ni siquiera tengo el control de mi alimentación, es como complicado por la situación. Sí. Y es uno de mis propósitos del 2024, porque dije yo, ya avancé un montón este 2023. Y entonces, ¿qué me falta? Y dije yo, me voy a centrar en esa parte física y además de alimentación, porque independientemente si yo soy una persona gordita o delgada o no, me gusta comer sano. Sí. Es algo que me gusta, solamente que hay por los tiempos a veces de repente es complicado, no imposible, pero es complicado y hay que buscar la forma, ¿no? Y no me he concentrado en eso, mi prioridad ha sido otra. Pero volviendo al tema, creo que eso tenía mucho que ver para mi percepción. Me despertaba llorando, era sonámbulo, era un niño sonámbulo. De repente... Sí me acuerdo, ahorita me acordé, pero si era en la puerta no se vaya a salir. Sí, y yo no entendía. Pues, hacia arriba caminando luego. No se acuerdan que cuando nos quedamos en su casa a dormir, toda la bola de primos, y despertamos todos, cada quien en otro lugar. No sé qué pedo, no sé qué ondas, pero pasaba mucho. También me llegó a pasar con Samantha, que nos dijeron que nos dormimos y nos pusimos a platicar dormidos. Pasaba muy constante, pues eso era lo que pasaba muy constante. Y te digo, yo creo que es en gran parte esa parte que ya estaba ahí muy viva, y en parte era por la inocencia que teníamos, por la fe que teníamos, porque creíamos siempre en esas cosas, nos inculcaron creer en eso. Yo el tema, por ejemplo, no sé, digo, después que te interrumpo, pero el tema de ser sonámbulo, ¿qué representa? O
Yo sí, porque no sé, la verdad, eso sí. yo no sé, No lo he no investigado. sé exactamente qué represente, pero creo que es parte de mis sueños tan lúcidos que me hacían, o sea, El control literal del cuerpo se sí, toma, pues. yo veía cosas, así como dices tú, a través de los sueños se me presentan cosas, pero pues, yo despertaba y estaba parado, o sea, y veía cosas feas, o sea, yo no veía cosas tan agradables, eran como mucha oscuridad y seres que ya los tengo reprimidos porque no recuerdo, solo recuerdo mucha oscuridad y de repente despertaba llorando y gritando y estaba mi mamá, hijo, agarrándome los brazos, ¿qué tienes? Tranquilo, estás dormido, aquí estoy. Nomás lloraba, o sea, llorando así, inconsolable. Sí. Y de esas que no pueden ni respirar ni para atrás ni para adelante, era constante. Y mi mamá decía, es que por eso mismo, porque decía, te voy a llevar a bautizar hasta los 7 años. O sea, eran las creencias de mi mamá, porque hasta esa edad y que ya tengas un poco más de conciencia y que te todo. molestábamos porque no estabas bautizado. Al modo de los niños. Entonces, de verdad, no sé. Pero te bautizaron como hasta los 12, ¿no? A los 7. Pero no sé qué sucedió. Fíjate, para empezar, batallé. Bueno, o sea, la iglesia, tuvieron que cambiar de iglesia y me rechazaron algunas iglesias. Y ¿Por la edad? estuvo un tema ahí medio Escabroso. turbio. Sí, pero el caso es que ya, por fin se logró que me bautizaran. Pero bueno, ahí viene otro tema de creencias. Porque pasó eso y dejé de tener, no nada más las pesadillas, también como que empecé a... Te cierra la puerta. Sí, como que me hubieran puesto un velo y ya ni veo lo bueno ni veo lo malo. Y yo, de repente, sí tenía esporádicamente, ya no era tan constante. Era de repente, eran cosas que venían a mi mente, pero lo que sí, y que lo conté en el episodio de extraterrestres con Ezequiel, fue que veía muchas las luces en el cielo y esas cosas, esas sí se iban manifestando. Es así, yo me acuerdo lo que contaste en el otro capítulo. Sí, y esa parte, y que digo, no la voy a repetir porque nos vamos a llevar el tiempo, mejor vean el episodio si no lo han visto, pero esa otra parte que esa no contribuyó, creo, a mi despertar espiritual, fue una simple experiencia alterna, ¿no? pero que también contribuyó porque después de ese suceso, que fue como los 12, 13 años, la historia que conté ahí, dejé de ver también luces en el cielo y también cosas, y que creo que de cierta manera tiene que ver con la energía espiritual y con esa parte que emanamos, que o me fue mutilada o me fue cegada. Fue bloqueada, pero es que muchas veces es bloqueado de manera consciente o inconsciente por nuestros papás. Como hijos somos una extensión de nuestros padres. Los niños del 1 a los 7 años son extensión de la mamá. De los 7 a los 14 años somos extensión del papá. Entonces como que conectas con esta energía de si el papá cree, no cree, en qué cree, cuándo cree. Y sí, también él te bloquea de alguna manera lo que se bloquea. Para protegerte, ¿eh? A veces no sé para proteger. No, pero puede ser que también no sé cómo se herede o pase sus creencias, ¿se puede? Sí, claro. Sí, pues es aprendido. Más de la mitad de tus creencias son heredadas. Sí. Son de tus ancestros, son del linaje, son del colectivo. Y como sí, se repiten y tú dices, y lo repites. Así es, como debe ser. ¿Qué dijo? Por eso él decía, yo lo que quiero es que la gente se cuestione. Porque vivimos en automático, en piloto automático. Sí, eso es lo que a mí no me gusta. El 2024 viene a sacar a la gente del piloto automático a huevo. Ojalá. Sí, ojalá. A sacarnos del piloto automático y a decir, ¿por qué? ¿Por qué por ahí? Pero todavía hay mucha lucha por el control de masas, ¿eh? Es complicado. Pero quien lo elija, porque acuérdate, estos son escalones. No todos estamos en el mismo escalón. No, hay gente que ni siquiera le interesa, vuelve a lo mismo. Sigue avanzando en la alameda, mientras unos ya están escalando. O sea, sí. Eso es verdad. Sí. Sí, entonces, pero esa parte que yo digo, ese bloqueo, pues fue ese suceso extraño, extraterrestre, sueño o abducción, ya no sé, pero después de esa onda dejé esa parte. Siempre seguí siendo analítico, o sea, pero como que tal vez me volví más terrenal. Y ahí, en esa parte, fue cuando me empecé a volver negativo.
Fue cuando me pusieron en una escuela que no quería y me volví insoportable, la verdad. Y decía, mamá, es que yo no quiero. Y resulta que a mi mamá le dijeron que me metiera a una escuela de gobierno, porque fue en colegio en primaria, porque era demasiado inocente y que querían que me maleara un poquito, que viviera, que viera otras realidades. Y pues sí, o sea, sí las viví y fue muy traumático en su momento. Pues, sí. Sí, o sea, y hasta lo conté hace poco que hicimos un grupo de la secundaria y yo me acordé que el primer día llegué todo asustado y un compañero se agarró a escupitajos con otro y me marcó, o sea, yo de ahí no se me olvida, se agarró y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde me metieron? Sí, o sea, dije yo, no, o sea, para mí no era normal, no viví en un entorno así nunca, no viví en un entorno violento ni nada, entonces se agarraban, se peleaban, se escupían, y yo estaba asustado. Pero pues también en todas partes pasa, ¿no? Claro, y además me aprendí rápido, no a que me escupiera con la gente, sino que le perdí el miedo y aprendí y me adapté. Y en el tema de carrillas, de bullying y de todo, no, de verdad, me adapté y me rescaté. Pero ahí todavía no. Bueno, fíjate que ya escribía. Pero tenías dos hermanos mayores que no eran cosa fácil, pues también eran buenos para la carreta. Y hasta mi hermana Oyuki. Sí. Hombre, pues estaba ahí en la prepa y para ella era. El pan de todos los días. ¿Sí? Y pues para mí que estaba chiquito, les absorbía toda la información de carrillas y fui aprendiendo esa parte. Y me empecé a defender y compañeros que me veían ahí todo verde, tú no te preocupes, me decían, ven, tú, y me empezaron a defender y aprendía de unos, de otros y después yo fui el que se volvió un monstruo del bullying al respecto. ¿Por qué? Porque como siempre he sido muy observador y muy analítico, para mí la defensa era ver los defectos de los demás y dime algo y o sea, era una defensa y este punto es muy importante para mi despertar, porque me volví entonces a criticón, usaba toda mi habilidad de observación para atacar, para hacer daño y pues para defenderme yo, ¿no? También, pero era un sistema pues de defensa por esa realidad tan abrupta que llegó de repente. Sí, pues sí. Y además de que el enojo, porque me habían metido a esa escuela, entonces mi mamá me decía, dijo, pues sácate puros 10 igual y te regreso y te consigo una beca o algo, porque ahorita son tus hermanos en la universidad y no te puedo pagar y eso. Pero más que nada era esa otra parte de tiene que malearse el niño, está demasiado inocente, ñoño lo digo yo, pero era esa parte inocente, éramos ñoñitos la verdad y entonces entré a la prepa. O sea, mi mamá me dijo, sácate puros 10 y te cambio. Y me saqué puros 10, pero ya casi terminas. O sea, ya terminas. Y no, es como que me está mintiendo. Me falló. Porque fue una promesa, ¿no? Sí. O sea, la doble cara de la gente. Y aparte era un poco trampa porque hice un proyecto que participé a nivel estatal. Y contaba mucho. No pasé al nacional, pero obligatoriamente el que ganara ese proyecto tenía puros 10 en todas las materias. Entonces, muchos maestros no querían, pero era una regla y pues dije, ahí están los 10 en mamá. Siempre he sido muy regular, de regular para arriba en la escuela, porque nunca me han importado las calificaciones. Jamás me han interesado, me importa aprender. Pero pues era de que, si me vuelo una clase no pasa nada y esas cosas siempre bajan puntos. Sí, claro. Entonces, pero aprendía y más adelante en la universidad lo noté porque muchos de los que sacaban 10 no sabían tanto. Es que la vida eran disciplinados con las tareas, los trabajos, no sabían tanto. En el examen de egreso, algunos de esos estaban volteando a ver qué escribía yo para copiarme, por ejemplo, y eso no era lo que sé, o sea, no me gustaba copiar, no me gustaba, o sea, nunca he sido así en ese sentido, lo cual todavía me gusta y me siento orgulloso de esa parte mía, pero la parte oscura, ahí fue cuando se desarrolló, era acabar con la gente, le daban su pata de palo y lastimar y hacer casi llorar, y ya va a llorar, ya, me detengo. Para que me respete o me tenga miedo. Más de alguna vez se fue la mano, ¿no? Más de alguna vez se me fue la mano, sí. Y entonces cuando entré a la prepa,
me encontré a varios amigos de la primaria. Ya eran otras personas completamente diferentes. Hice otros amigos, pero yo ya traía este trip. Y esa escuela no era tan agresiva como la secundaria, era algo más neutral. Y yo llegué con todo y no, la verdad es que... ¿Te aterrizaron de no, otra manera? ¿Te sacaron? No me sacaron. Yo me acabé a varios compañeros que no debía, inocentes, pobrecitos. Se volvió, de ser víctima se volvió victimario. Sí. Y que buenas personas y que son mis amigos actualmente, ¿no? Porque medio lo caché a tiempo. Y había un compañero que era como yo, pero más potenciado en ese aspecto, ¿no? En lo personal, no. Ya ahorita ya no nos llevamos mucho, pero tenemos contacto todavía. Pero él sí era que llore hasta que humille. Yo era ya, tranquilo. O sea, es de juego, es de camarada. Decía yo, es de camarada, es carrilla sana, decía yo, pero se nos pasaba la mano. Claro. Y él era, a muerte. ¿Y en qué momento te diste cuenta? O bueno, pues me imagino que fuiste madurando. Fíjate, pues para allá voy. Justo en ese momento tuve un amigo que es de mis mejores amigos actualmente todavía, que ya no me hablaba de repente. Y le dije, ¿qué pasa? No, es que si me acerco a ustedes, me dicen cosas y me siento mal. O sea, oye, qué llorón, pero después me empecé a sentir mal y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que me tengas miedo, somos amigos. Somos amigos, claro. Y entonces ahí fue una chispita de despertar que, algo ¿Cuántas personas nosotros no nos volvemos esa piedra que duele? Es incómodo. Ese lugar incómodo donde queríamos estar, pero solo estábamos siendo víctimas. Sí. Y la verdad es que pasa mucho. Yo igual acabo de reencontrarme con mis amigos de la secundaria. Igual, sé que muchos no fueron a la reunión por no enfrentarse a la burla de todo el tiempo. Ya no soy esa persona, o sea, ya estoy en otro lugar. Pero tienen recuerdos no gratos y ya no quieren ir. O sea, yo entiendo también esa parte. Y yo agradezco a mi amigo porque hasta la fecha, les digo, somos muy buenos amigos, que me haya dicho y me lo dijo bien triste, pues. O sea, casi lloraba. O sea, me acuerdo que me dijo, es que no, me siento mal, me dices cosas y yo mejor no. O sea, debe haber sido muy difícil para él. Entonces, yo dije, venga, algo aquí tengo que cambiar. Y empecé a cambiar esa parte. Para eso es que mi otro amigo, el que les digo, se cambió de escuela. Y después de eso, pues mejoró. Claro que la mamá de ese amigo, que era agresivo así, que le duró muchos años más, por cierto, y nos echaba la culpa. No, es que esos compañeritos tuyos no te están ayudando en la escuela, te voy a cambiar. Y lo cambiaron a otra escuela, colegio religioso incluso. Y yo, híjole, ahí donde la parte doble moralista que decimos, porque allá puros 10 y yo, o sea, logró logró engañar de cierta manera las creencias. O encajó con eso también. También, porque parte de la doble moral, a lo mejor había muchas personas ahí así. Mostraban lo que tenía que mostrar y escondía lo que tenía que esconder y todo funcionaba, ¿no? Entonces, pero no voy a hablar aquí de esas personas, no me interesa, sino la parte de que en mí despertó esa cosa de que dije yo, esto no está bien. Y entonces empecé a poner atención, pero ya no para agredir, al contrario, para tratar de ayudar a mis amigos. Y yo empecé a vivir ciertas cosas personales de mi origen, de mi nacimiento, cosas de mi infancia que nunca sabía, que hasta entonces me estaba enterando. Mis papás se divorciaron, empecé a vivir, empecé a trabajar aparte, o sea, esa parte también que se juntó, me cambié de casa, empecé a trabajar, estaba estudiando música además de la escuela, y era una escuela bien pesada, era una escuela de carreras técnicas, pero que aquí es reconocida como una de las carreras más, una de las escuelas más duras y que es el Cebetis, los 24, saludos a todos los que fueron ahí a las generaciones. Era una escuela que salías bien tarde y algunos de los días de la semana salías a las 6, 7 de la noche, desde las 7 de la mañana. Íbamos los sábados a actividades. Era pesada, era una escuela pesada, y además estudiaba música y además trabajaba. Entonces empecé a ocupar mi mente y a distribuir mi energía en otras cosas. Tu tiempo, todo. Y poco a poco fui dejando de ser tan agresivo.
todavía lo era, además no era tan consciente. Pero ahí me entró esa cosquillita de estudiar psicología, porque dije, esto, tengo una habilidad, esto es una habilidad, esto es algo que siempre he tenido y en vez de hacerle daño a la gente la puedo ayudar. Pero primero, antes de ayudarlo, necesito entender y no los entiendo y yo no me entiendo ni a mí, necesito algo aquí, no está bien. Y entonces necesito estudiar psicología y empecé a estudiar psicología, pero esa oscuridad todavía la arrastraba, o sea, no estaba acomodando todo en mi cabeza, todo lo que estaba procesando y seguí siendo algo oscuro porque pero también, oye, pues si no son 2 días, pues fueron varios años en los que también estuviste. Sí, fueron varios años y así como dijo Joana, empecé a nutrirme de cosas incluso que pues no, lo que comentaba, no aplicaba todavía. Es como un equilibrio, o sea, pues hay que ir de todo un poquito, pues, ¿no? Sí. Y era necesario para que hoy puedas saber y reconocer, o sea, a fin de cuentas lo que experimentamos, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo oscuro, lo rojo, lo café, lo que sea, Si no lo conoces también. sirve como aprendizaje. No, y te vuelve, eso es parte de la conciencia. Y no reconoces la parte oscura, no estás reconociendo, estás parcialmente. Ni reconociendo no reconoces la blanca porque es lo mismo. O sea, estás perdido. Y también algo que nos hemos mal aprendido, la verdad, es que creemos que nos tienen que pasar cosas malas, que tenemos que experimentar cosas feas, que no tenemos, las elegimos, a fin de cuentas las elegimos. Pero no creemos. O sin conciencia, pero son parte de una elección de lo que queremos transitar para llegar al aprendizaje. El aprendizaje está ahí disponible y lo puedes recibir de muchas formas, solamente es cómo lo eliges aprender. Así es, pero en ese momento no estamos conscientes y si estamos más jóvenes tampoco. Sí. Yo era una persona que pasé de esa parte enojada a una parte triste, que generalmente esas emociones están conectadas. En psicología, en alguna de las teorías nos enseñaban que es como una sola emoción. El coraje, el enojo y la tristeza están en una línea, solo que son polaridades. Okay. La persona que está triste está acá y la persona que está enojada está aquí. Y puedes pasar de la una a la otra. Puedes pasar como los duelos así se pasan de una a otra. O sea, generalmente hay una energía raíz. Muchas veces creemos que es tristeza, pero en realidad la energía raíz suele ser enojo. Pero como no lo sabemos manipular, expresar, detonar, se puede mover hacia la tristeza. Sí, y generalmente pasa por los dos puntos. En un duelo, en una pérdida, en una ruptura, pasas por las dos partes. Y también en una... Nos decían nosotros que es cuando te rompen tu espejo, que es parte de tu narcisismo. Cuando alguien te ataca, no, Jacobo, estás bien feo, y, o sea, no puedo decir aquí, no voy a decir palabras altisonantes, pero que te agredan y que tú te la crees, que te dice, sí, es cierto, te rompen tu espejo y te dicen tu parte narcisista se rompe y hay dos cosas que puedes hacer y ahí es donde entra esa gama. Si tú aceptas, te deprimes, porque dices, sí, es cierto, y te da depresión y te pones triste y dices, no, sí. Está como el libro de los 4 cuadros ahí. Pues es parte de, y la otra parte es, ni madres, yo no soy así, ¡pum!, te vas directo a la agresión y la agredes, pues tú eres esto y esto otro y esto otro y esto otro y te defiendes y pues... Sí. O sea, igual de todas maneras, mucho. Sí, de todas maneras te dieron ahí en el ego, te pegan en el ego y tú respondes o aceptas y te callas y te sometes y entonces, ¿qué pasa? Las dos cosas, ninguna de las dos está bonito, pero la parte donde más sobrevives es en la parte agresiva, porque no aceptas y entonces te levantas y te da fuerza. A veces, en algunos casos, vale más esa parte que la otra, porque la depresión te derrumba y duras ahí un rato hasta que poco a poco vas agarrando valor y, oye, últimamente, ¿y por qué me la creí? Vas cambiando hasta que llegas a la otra parte, a la parte de enojo, de que yo no soy eso que me dijeron, yo soy esto y pum, sales adelante y sales de esa emoción. En los dos polos tiene que ver con ceder tu poder. Cedes tu energía porque crees en lo que los demás dicen de ti. Así es. Y al ceder tu energía, le entregas el poder a los demás. Decir, pues sí, es cierto, lo que tú digas va a ser verdad, lo bueno o lo malo. Ya sea que yo lo tome desde el enojo, o sea,
Porque de alguna forma, si yo reacciono enojado es porque algo creo de eso. Así es, sí, tal cual. Lo que te choca, te checa. Entonces, es por eso dije, ninguna de las dos partes es bonita. Pero si estás aprendiendo y tienes que buscar la manera de sobrevivir primero a eso, antes de, porque cuando eres consciente, pues nada más escuchas y dices, bueno, está bien, ese crees tú, pues es tu problema, o sea, no te afecta. Pero para llegar a eso es un largo camino. Claro, pues entonces te tienes que conocer primero tú y saberte seguro. Sí. Y esa parte, te digo, yo me volví una parte como más emo. Era esa parte donde la cultura emo salía a brote. Y yo era un joven triste, y me acuerdo que había de repente actividades en la universidad y que le dabas, prendías velitas y dénsela a quien creen que necesita luz, güey. Se me llenó de velitas ahí y yo dije, sí me percibe la gente. Otra cosa que no fue tan agradable, pero que te hace ser consciente de que la gente me percibe triste, como que necesito afecto, cariño. Y tenía muchos amigos, siempre he tenido muchos amigos, pero me percibían, ¿cómo te veía? Me veían como triste, como así, pues y yo, no, esto no está bien. Y en esa transición cabe mencionar que también pasé por lapsos de relaciones amorosas que me fueron cambiando también. Pues el primer amor y, o sea, relaciones celotípicas, relaciones de posesividad y así que yo... Pero ahí viene esa parte, fíjate. Yo soy muy bueno. ¿Por qué me tocan esas mujeres? Decía yo, si soy tan bueno, soy caballeroso, o sea, la respeto, les doy amor, soy una persona fiel, no me lo merezco. Y así seguía avanzando. Que yo pasé por una ruptura que yo decía, este es el amor de mi vida, ya aquí es la buena y no es la buena. O sea, me hacía sentir muy mal, me hacía sentir poca cosa. Y dije yo, no. Corté y después, no, quiero volver. O sea, esa inseguridad, porque sí había amor, pero no confiaba yo en mí mismo, no, estaba roto. Y después llega un suceso que falleció mi papá. Me quedé sin novia, salí de la universidad, me salí de la banda porque dije, voy a ser psicólogo. Me quedé sin nada, o sea, me sentía solo, vacío, nini al 100%, y ahí es una de las partes más feas, o sea, el último trimestre estaba mi papá en el hospital, yo iba con él, y faltaba mucho a la escuela, tenía puros 10 en todas las materias, pero me decían, ¿sabes qué? Es que no vienes, no, pues mi papá yo entiendo, pero no te puedo poner 10, o sea, tus compañeros están cumpliendo y tú no. Esa parte final me gustaba mucho de la carrera, la última parte era la más interesante, lo más específico y lo más práctico, eso me gustaba un montón. Pues ya me bajaron algunos puntillos por ahí, pero me pasaron solo un maestro que me dijo, no, reprobado, de todas maneras, aunque saqué 98 en un examen, pero no, me reprobó. Entonces, pues pasaron esas cosas y salí. Intenté volver con esa pareja. No funcionaba. Y yo ya había empezado a ir a terapia a raíz de... Empecé a ir a psicoanálisis a raíz de lo de mi papá. Y esos intentos medio de regresar de no con ella duraron un tiempito más, unos meses, hasta que pues no dio esa parte, pero me cambió. Fíjate, esa parte que dices gradual, hasta ahí todavía era oscuridad. Eran chispillas ahí alejadas, sí, que no se conectaban. Sí, pero al mismo tiempo era consciente, porque era cierta parte de conciencia porque sabía de dónde venía. Iba ubicando. ¿No lo visto como algo que estabas demandando o que querías cambiar? Así es, no, hasta la fecha era, la gente es una... Sí, es cochinada, esto es pura... La gente no vale la pena, el mundo es una cochinada, no vale la pena tener hijos, no vale, o sea... Entonces, de repente era esa parte negativa y mi mamá, ay, hijo, me preocupas que tú... No, gente, o sea... Entonces, la terapia... duré 8 años en psicoanálisis. Y cuando llevaba como 4 años, fue cuando fue el switch. Y así intensamente... Pero porque pasó algo. Antes de eso mi mamá decía, hijo, qué bien te ha hecho el psicoanálisis.
Y yo, ¿por qué? ¿Te has vuelto más respetuoso conmigo también? O sea, ¿estás cambiando? Ay, no te... No, es que yo sí de repente, mamá, ya, no me digas. Y ya después, mamá, o sea, con respeto, no le faltes el respeto a mi mamá, o sea, cambié pues esa parte, Sí. pero también me respetaba a mí, también respetaba a mis amigos. Es importante. Entonces aprendí el respeto y era por eso, por esa conciencia que estaba haciendo, pero había una cosa que no entendía todavía hasta que tuve otra pareja que me fue infiel, que, híjole, con una persona que de repente, bueno, para empezar me decía, para ti, si chateas cachondamente con otra persona es infidelidad, ¿no? O sea, cosas así que de repente era como que, pues sí, perdón. O sea, como que fue, le daba culpa, sí, le daba como culpa y después me confesaba y después dije, no, esto no, hasta aquí. Sí, pues era el inicio. Entonces, y todavía no pasaba ni el mes cuando me dijo, pues, con un amigo tuyo, o sea, una persona muy cercana. Y esa madre me marcó a mí, pues, o sea, aunque ya no andábamos, el sentimiento estaba vivo totalmente todavía y me afectó un montón. Entonces, pues yo ya iba a psicoanálisis, entonces aproveché para mi parte terapéutica ahí. Y ahí surgió esa parte oscura que negaba y que yo soy bueno. Ay, pobrecito, me decía el psicoanalista, ay, tú dijo que era el pobrecito que le hacen daño. Bueno, Y yo, me choqueó, pues dije yo, a ver, ¿qué pedo? Pues que si quieres salirte, pues sí. O sea, víctima, pues, sí, era eso, te estás victimizando. Y yo, pues es que no has hecho nada malo. Pues no, pero... ¿Y quién te tiene ahí? No, pues nadie. ¿Quién ha permitido? Pues yo. Entonces, ¿si tienes manera de hacer algo o no? ¿Quién pone el límite? Y yo, pues sí tengo. O sea, nunca decía yo, ¿qué puedo hacer? No me llegaba hasta que ya como que el vato se desesperó y me dijo, a ver, permitir también es una acción, pues. Y estás haciendo esto, estás permitiendo que te dañen, estás permitiendo que decidan por ti, estás permitiendo que... Y fue un shock. Lo siento, sí, entonces fue algo que ayudó otra vez. Es un poquito más, abrí el ojito, un poquito más. Se quitó una lagañilla y... Sí, dije yo, no, definitivamente. Y además, un poquito antes de eso, me brinqué una de las partes más importantes, pero eso terminó de complementar eso que acabo de decir. Pero un poquito antes, unos meses atrás, antes de cortar con esa pareja, tuve un accidente automovilístico en un cumpleaños. Sí. Entonces, ¿Dos, no? se quedó una amiga. Bueno, primero uno, sí, pero el primero fue clave, el otro fue como que otra vez, mientras iba, se volteaba el carro, dije, ay no, otra vez lo mismo. Ni siquiera me asusté, estaba como molesto esa segunda vez. Pero la primera vez se quedó una amiga y ya se habían ido todos. Entonces, pues, esa vez incluso me acuerdo que discutí precisamente con esa pareja que posteriormente iba a terminar la relación. Y se quedó esa amiga y dijo, no, pues pido taxi a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no me acuerdo qué hora era, y dijo, no, pues te voy a llevar a tu casa. Pues sí. Entonces yo había tomado como hasta las 2 de la mañana, ya para esa hora que ya se me bajó, pues, pero te da sueño, o sea, y yo me fui bien normal, y ya que iba casi llegando, cerca de mi casa, estaba, o sea, como aquí por la Universidad de Durango, y estaba prácticamente a 1 minuto de llegar, pero mi mente, fíjate qué poderosa es la mente, dije, no, si hubiera dicho ya voy a llegar, no me hubiera dormido, dije, ya llegué, y me dormí, y era una camioneta automática, entonces pisé, y se fue más recio, y choqué con un poste, de ladito, se hizo el carro así, como que patinó de lado y empezó a dar vueltas, dio como 3 vueltas completas. El carro traía cinturón, siempre, me ha salvado 2 veces el cinturón, las 2 veces que esa salí casi ileso. Me quebré 3 dedos por la bolsa de aire. Sí, pues, pero
No, me quebré 3 dedos por la bolsa de aire, o sea, no fue un golpe. La bolsa de aire me reventó los dedos y me quemó los dedos, pero me los dejó en su lugar. O sea, estaba quebrado, pero no tenía salido los huesos ni nada. Dejé de tocar como 3 meses. ¿Tú eres zurdo? No, soy derecho, pero usa las 2 manos. Sí, no, pero nosotros, mi amigo es el Cueto. El Cueto también es mi amigo. Saludos al Cueto. No sé si vea esto, pero saludos a Daniel Cueto. El caso es que pues yo iba así, manejo con una mano al frente y la otra abajo. Siempre, no sé por qué. Entonces, esta mano fue el que me hizo los dedos así por atrás y se quebraron. Y se quedaron en su lugar, pero quebrados. Y la otra me pegó aquí la bolsa de aire en la muñeca derecha y me quemó también. Sí. Y la cara fue todo. No, pues, tenía así como raspones, pero era de la bolsa de aire. Me aventó así para atrás. Di las vueltas y todavía me acuerdo que tenía soundtrack, porque el estéreo seguía sonando canciones de Enanitos Verdes al modo mío. Y yo así como que... ¿Qué pasó? Esa vez... ¿Caíste boca arriba? O sea, ¿caíste normal? Cayó boca arriba, parado, normal, el carro, sin llantas, sellado de las puertas. Y yo ahí sí me hice bolita y estaba como llorando porque no pensé nada, que se te pasan las imágenes de la familia. Ya me morí, o sea, aquí ya me morí. Y me di vueltas y quedé vivo, o sea, a la madre. Le hablé a mi mamá y choqué, ¿qué, hijo? Estoy aquí. Y estaba en pánico mi mamá, mandó a mi hermano porque todos vivimos aquí cerca en la misma colonia. Entonces, mi hermano llegó, medio hacía fuerzas, abrió la puerta para ayudarme a salir. Y salí y me empezó a regañar. Yo le digo, oye, si vas a estar regañándome, mejor vete. Pues, o sea, sí, no me ayudes. Ahorita no es momento. O sea, no es momento de con mi mano así, porque tenía con la sangre, la quemadura, se me cayeron las uñas a los días. Y no importó tanto esa parte, sino que me atendieron y todo. Y mi mamá me decía, hijo, tú estás en shock. Te veo como muy contento en vez de no sabes lo que acaba de pasar. Sí, me salvé. O sea, eso acaba de pasar. Estoy vivo y a la madre hay que festejar. O sea, cambió el chip. Una peda. Sí, una peda y a manejar. No, o sea, cambió el chip. Lo bueno fue que no había personas, fui yo solo, sí, no hice daño. A nadie. Ajá, no hice daño, ni al poste le hice daño. O sea, fue mi carro pérdida total. Pero yo me cambió ese chip, y cuando pasó lo del que acabo de contarte con mi expareja esa, que terminó la relación, se culminó la parte de víctima, se acabó. Yo voy a disfrutar mi vida, me merezco ser feliz, ya no voy a estar con una persona que me haga ese tipo de cosas, que no me respete, me voy a respetar a mí mismo. O sea, todo cambió, me puse a hacer ejercicio, a alimentarme saludable, empecé todo muy bien, todo muy bien. Y mi mamá, algo tienen, o sea, no es normal, hijo. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Ya voy a terapia y todo, pero no puedo creer, o sea, es que eres otro. Y pensó como que se me iba a pasar, pero ya no se me pasó. Hasta la fecha todavía traigo ese trip. Y pues he vivido otras cosas, pero ese fue mi despertar espiritual. En ese momento cambió el chip, me empecé a disfrutar la vida, empecé a como que aprovechar todo, empecé a tratar de ayudar ahora sí a otras personas que estaban en la oscuridad. O sea, yo ya sé por dónde, vente. Y es que si no conoces un lado, ¿cómo puedes explicar o ayudar a la gente? Es que es el muy punto. Importante. Rechazamos la oscuridad y la requerimos para elegir cómo queremos vivir la vida. Sí, no, y la otra parte que te dicen... Sí, adelante. Esa parte que te dicen es que no... Tú no me entiendes. Entonces dices, sí, yo ya estuve ahí. Yo estuve ahí y al contrario, yo te entiendo y por eso te puedo ayudar. Entonces, esa es la parte que creo que marcó toda la diferencia, y que a pesar de que en mi vida pues sigue habiendo adversidades, yo terminé mi terapia gracias a que junto con mi terapeuta decidimos que, o sea, ya hasta aquí, ya no se puede avanzar más por lo pronto. Entonces, tú partes tú con tu camino. Así es. Sí, no, y me dices, obviamente, si en algún momento tienes la necesidad de volver, puedes estar abiertos. Hasta ahorita no lo he hecho, y pues llevo a las niñas, a una de las niñas la llevo ahí mismo con ese señor. Yo no he sentido porque tengo la conciencia.
tengo problemas como todas las personas, pero las ubico así, sé cómo resolverlas, o sea, tengo esa claridad y que eso se siente muy bien. Y en la parte de que tuve, pues después de eso tuve una relación con la que ya fue mi primer matrimonio y que hice todo, absolutamente lo que estuvo en mis manos, también cometí errores, o sea, igual pasa de repente que uno no ve los errores, otros sí, otros los vas corrigiendo, otros sientes que no es suficiente, pero hasta donde estaba mi parte de mi persona, porque pues no puedo controlar a la otra persona, hice lo que estuvo en mis manos, aprendí, pedí perdón de las cosas que necesitaba pedir perdón, intenté corregir, las cosas ya no daban, y entonces dije yo, hasta aquí. Y otra vez, mi familia, ¿qué está pasando? O sea, porque tengo un hermano que, pues Kenji, que también se terminó separando, pero tenía años con sus problemas. Que no voy a mencionar aquí porque no corresponde más allá. Sin embargo, me veían a mí como muy bien. Claro, pues siempre trataba de estar lo mejor posible y me llevaba bien con ella. Pero no funcionábamos como pareja, solo éramos como medio como amigos, roomies, y como pareja y ya era donde estaban los problemas. Y yo dije, nos vamos a separar. Y nos separamos. Y fue complicado, hubo otras situaciones que tampoco voy a exponer porque no me corresponden, son de ella, pero el caso es que terminamos separándonos rápido y en buen acuerdo. Entonces me dijeron, ¿qué pasó? Este vato dijo, se va a separar y se separó. Pues sí, pero es que ¿por qué? Pues yo hice todo lo que estuvo en mis manos, tengo claro que lo que quiero es ser feliz. Y ahí viene una parte que creo que es muy importante para el despertar. Cuando uno dice que todo es amor y que la solución es amor y que yo digo, no. Felicidad es lo que importa. El amor es importante. Pero si no eres feliz. Pero si estás con alguien que amas, pero no te hace feliz, ahí no es. Tienes que tener amor por ti también y esa parte yo estoy un poco, o sea, no estoy en contra porque estoy también de acuerdo con la felicidad, pero creo que el amor sí es un punto clave, pero no es el amor que los demás están esperando recibir, sino el amor propio. El amor propio, claro. Y el amor propio, cuando tienes suficiente amor propio, tienes amor para repartir incluso. Entonces, uno quiere empezar dándole a los demás para ver si a ella le dan, ¿no? O sea, si llega, pero no. Llénate tú para que des a otro. Así es que lo así que funciona. llegue de vuelta es un regalo, no es lo que te alimenta. Sí, y entonces esa parte fue cuando yo dije, bueno, entonces voy por muy buen camino, porque logré lo que siempre he intentado y no me salía. Entonces terminé esa relación y dije, ya, me voy a quedar solo, estoy a gusto, quiero paz. Es lo que necesito yo, es paz mental y espiritual y todo. Y me quedé solito un tiempo muy corto, extrañamente, porque era lo que menos buscaba, lo que terminé encontrando ahora mi esposa y tener a mi bebé y cosas que ni siquiera, o sea, no me pasaban ni por aquí, porque lo único que quería era tener tranquilidad en mi vida, tener paz, hacer las cosas sin que me estén reclamando cosas que digo yo, no estoy haciendo nada malo, ese tipo de cosas, y que ahora lo tengo, exactamente eso que pedí, lo tengo, pero que ya estaba totalmente seguro de lo que quería, sin titubear absolutamente nada. Eso es lo que obtuve. Y entonces la parte de conciencia fue pensar, mi mamá me enseñó a ser hijo, a ser un buen hijo. Mi primer matrimonio me enseñó a ser pareja, porque cometí muchos errores, les digo, cometí errores, aprendí y ahora dije, ya puedo ser mejor como pareja, pero ahora estoy aprendiendo a ser papá. Es mi nuevo aprendizaje actual, el que estoy viviendo. Y así fue como esa parte. Y en ese tiempo que viví solo, previo a esa relación, fue que empecé a meditar. Es lo que quería llegar, la meditación. Pues estaba solo, por fin puedes tener la casa toda para ti. Ponía mis inciensos, musiquita de meditación especial, variaba, depende de la frecuencia, depende para lo que quería hacer. Y empecé a meditar y meditaba diario. Y fue un error también, porque yo no sabía y meditaba diario. Y de repente empecé a tener dolor de cabeza, mareos. Y entonces yo dije, estaría haciéndolo mal. Y empecé a investigar. Y decía, no, es que tienes que ir gradualmente, o sea, no, empiezas de una y la energía que manejas, los chakras y todo eso despiertas de repente y el cuerpo no está listo para eso. Y entonces viene el insomnio, entonces viene esa parte porque sueñas cosas, visualizas otras que te llegan así de repente a la mente
Y entonces empiezas a pensar y a pensar y a pensar y te da vuelta la cabeza. Y a mí fue literal porque me vino... A veces se llama crisis curativa, donde estás en ese proceso donde estás anotando cosas por ese despertar. En mi caso fue un malestar físico horrible que nunca le dieron explicación a mis estudios de todo. Y yo dije, ¿no será que estoy meditando demasiado? O sea, me mareaba, vomitaba, duraba horas, 4 horas mareado, dando vueltas todo. Y yo, no, auxilio, y no se me quitaba medicamento para el mareo, nada. Me hicieron unos ejercicios para el martillo y no sé qué, las piezas de las... Sí, no. Y poco como que medio, pero volví a tener después. Terminaron dándome un antibiótico de amplio espectro porque no encontraron nada y se me quitó. Pero también había dejado de meditar. Entonces digo que fue una combinación y decían, no debes meditar tanto, 3 veces por semana, luego si quieres vas aumentando poco a poco. Y algo muy importante, volviendo al tema del oscurantismo, de la oscuridad y la luz que tenemos dentro, era medita cuando estés con un humor agradable, porque si tienes una baja energía vas a traer seres, sí, vas a traer seres oscuros, seres de bajo astral que les llaman, y si estás vibrando alto pues vas a traer eso, luz, se te va a dar esa iluminación que estás buscando. Aunque uno busque iluminación, si andas mal, pues claro, entonces esa parte. Pero pues justamente así es como culmina mi parte del despertar, que fue como no tan de repente, pero hubo elementos claves como mi choque, como mi ruptura y esa parte de infidelidad que me aplicaron y que me choqueó. Y en vez de pensar, porque mucho tiempo lo pensé antes de mi primer matrimonio, ya no confiar en nadie, ni en amigos, ni en parejas, ni en nada, pero empecé a restaurarme yo antes de empezar, hasta que después llegué a la conclusión, y eso me ayudó un montón, de que la parte de la fe en la pareja, no puedo estarlas vigilando, puede que me pueden ser infiel en cualquier momento, que la persona que quiera lo va a hacer, la persona que quiera lo va a hacer, no lo puedo evitar y tengo que vivir con ello, y entonces lo solté. Pero lo más padre de esa parte, yo creo que o sea, cuando sufres una situación de infidelidad, creo que vives con ese pensamiento de y siempre estás con esa ansiedad y esa adrenalina de en cualquier momento te van a lastimar. Cuando lo sueltas y te das cuenta que no te lo hacen a ti, en realidad es el daño, el error, la acción, la cometen para ellos mismos. Para ellos mismos, sí. De hecho, no están pensando en ti en ningún momento. Totalmente es pensar en ellos mismos. Pero te digo, eso para mí fue uno de los cambios como más, porque aprendí a soltar y empecé a trabajar el desapego, y en general, porque trabajé desapegos que hay ejercicios que yo sé que a lo mejor están locochones, me recuerdan mucho, creo que Diego Dreyfus es uno de los que hace eso, de soltar y de pensar, si pierdo a mi mamá, si pierdo a mis hermanos, o sea, en tu mente ya no están, los pierdes y haces un duelo que no existe, que es innecesario, pero te desapegas, lo logras, porque lo lloras, te duele. Y entonces, ¿qué haces? Ir a despedirte y te dices todo. Y yo dije en ese momento, o sea, si yo dejo de vivir en este momento, no tengo ningún pendiente con nadie. Yo les dije a mis amigos, los quiero, les dije a mi mamá, a mis hermanos, y no tengo ningún pendiente, y trato de hacerlo eso diario. Y hasta la fecha, así es como me manejo, es mi manejo actual de las cosas. Entonces, pues, esa es mi historia, amigos y primos, y así es como son los tres despertares. ¿Y aquí termina? No, solo es el punto de partida. Es punto de partida, así es estamos hablando de la propia experiencia, y creo que a futuro vamos a volver a requerirlos por aquí. Perfecto, claro, ya sea juntos o separados, ahí desde cualquiera de las formas, para abordar más a fondo. Era una entrada a este mundo para que conozcan un poquito de nosotros y que digan, bueno, estos vatos no. Y si ustedes se están preguntando si ya despertaron o no han despertado, si cómo se siente, si es necesario pasar por todas estas experiencias, la respuesta es: cada persona tiene un ritmo, tiene un tiempo, tiene una elección de cómo lo va a experimentar, ¿no? Y una percepción. Siéntanse acompañados, si de pronto se sienten solos, sienten que por qué a mí me pasan estas cosas y por qué yo no puedo hacerlo más fácil.
busquen comunidad, acérquense con personas que para ustedes sean importantes o en las que puedan confiar o buscar información, busquen terapia. Hay muchos lugares donde pueden ir. Y cuídense el fanatismo. Sí. Exactamente, cuídense del fanatismo y busquen ese lugar donde ustedes se sientan plenos, se sientan ustedes y sigan en el camino de la búsqueda, porque si están aquí es porque algo están buscando. Sí, Es correcto. Algo quiere y no es dinero, ¿cómo es? A veces sí, pero no Sí. es lo único. Pues claro, es una necesidad De todo, de este mundo capitalista que no podemos Terrenal. evitar. Pero entonces, pues esa es la introducción a este tema del despertar espiritual. Yo quiero agradecerles por haber venido y participar. Gracias por invitarnos. Y es un placer siempre tenerlos. Igualmente. Siempre como familia, como amigos y como invitados del podcast también. Muchas gracias. Es que yo aprecio mucho platicar de estos temas y realmente no me rodeo de muchas personas así. Sí, no es tan común y fácil de Es hacerlo. complicado. Porque uno tiene amigos que Te tachen de loco Sí, para ajá. empezar, ¿no? Y es muy agradable estar en la misma sintonía y cada vez que invito a alguien y digo, la mayoría, no todos, pero la mayoría están en esta sintonía y me gusta un montón y agradezco eso. sí, Y pues espero que la gente lo perciba y que le guste mucho. Por lo pronto, pues nos vamos a despedir y pues recuerdo que ahí van a estar las redes sociales en la descripción y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye. Aman aman